La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ahora sí, bueno, listo. Este es el conversatorio final de donde vamos a hablar sobre la obra Háblame de Amores de Pedro Lemebel, que está enmarcado o en el marco, mejor, el- de la convocatoria de impulsos Ministerio de Cultura, en donde nos propusimos fundar 3 líneas. Una de ellas es hablando acerca de la diversidad. Me encuentro leyendo la diversidad y que tiene como objetivo precisamente discutir, conversar, charlar sobre la obra de Pedro Lemebel. Estamos aquí en Libro Tinto con Fran, y con él vamos a hablar. Y también nos acompañan en la distancia está Ilú Llorente. Buenas noches. Acá en la sede, de manera presencial, está Fran, nuestra amiga inseparable, Nora Hoyos, y una invitada muy especial que viene de Chile también, amiga de Fran, que ha decidido acompañarnos también. Bueno, con todos nosotros vamos a hablar, conversar sobre Pedro Lemebel y su obra, ¿no? Entonces, no sé si Fran tiene algunas palabras introductorias sobre Lemebel, esta conversación que vamos a establecer. Bueno, Luis, primero estoy como muy emocionada de hablar de esta crónica de Pedro Lemebel que yo creo que inicialmente podría decir que son eh, una línea de coherencia impresionante como de su vida y su obra, ¿no? Y por eso me emociona porque también hay una relación social y política que está evidentemente marcada también con mi ser y por eso eh, creo que es súper interesante que nos detengamos a leer la diversidad de un autor como Pedro Lemebel, desde su obra y desde todas las temáticas que podemos encontrar en el mismo, que son muchísimas, ¿no? Y que son como el propósito de esta conversación justamente, desentrañar un poco y también partiendo de que todas las lecturas son válidas y todas las posiciones en torno a las lecturas de esta obra son interesantes de escuchar y valiosas, ¿no? Y por eso estamos aquí, por eso diría. Bueno, empezamos entonces. Bueno, primero vamos a que nuestra amiga de Santiago se nos presente. También si nos puede hablar un poco sobre si conoce a Pedro Lemebel. Obviamente es una figura de culto en Chile. Y, y bueno, acerca de que más o menos conoce sobre la obra de Pedro. Buenas noches, yo soy Nazaret, soy chilena, de profesión educadora especial. Y bueno, en realidad Pedro Lemebel en Chile es un impulsor de lo que significa la visibilidad de la diversidad, ¿ya? Él como una persona, un escritor, alguien que pudo tener una fama reconocida, siempre estuvo impulsando todo lo que tiene que ver con la diversidad y con el no binarismo de los géneros, ¿ya?
eh, a muchos chilenos les abrió los ojos conocer a Pedro Lemebel. Y bueno, además de todo, él también refleja en Chile lo que es un poblador, ya un poblador, alguien que no es de clase alta, que puede en su obra exponer lo que significa Chile desde la parte del pobre, ya, tanto predictadura como postdictadura. Entonces, claramente es un autor que marca a toda una generación de izquierda o centroizquierda que se puede visualizar en Chile en tanto como la polaridad política que existe ya. Entonces sí, él sigue en las memorias de todas las personas, de muchas voces, y su manifiesto sigue dejando huella ya. Bueno, Fran, si quieres empezamos con el primer punto de nuestro derrotero. Entonces, empecemos por ahí. Sí, claro, hay algo súper interesante en la obra del Lemebel y yo creo que no es fácil encasillarlo en tanto las temáticas porque Pedro escribió de todo, pues cronicaba de lo que veía en su cotidianidad, como decía Nazaret, del Chile pobre, ¿no? Que es un Chile bastante particular por esa polaridad también. Y todas estas temáticas están visibles aquí. Podemos ver una parte que está también como muy marcada desde la memoria, podemos ver otra que está evidentemente marcada por su cuerpo y su experiencia como una persona marica, pobre en Santiago, ¿no? También como esa distancia que él asume de la política también con los yanquis, con los... y toda esta perspectiva también que tiene que ver con la ternura con la que él asume, se podría decir también un odio que está cimentado en, obviamente, la pobreza que a los chilenos les tocó vivir en dictadura y a las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, en ese odio también hay una ternura y también puede visibilizar un poco todo el compromiso que él asumió tanto en su rol comunitario como en la literatura. Entonces, una de las primeras cosas que nos gustaría conversar en torno a Háblame de Amores es justamente eso, qué temáticas, abriendo todo este abanico de temas de los que asume Lemebel en su obra, los impactaron, les gustaron más y por qué. Yo creo que también podemos hablar un poco eh, de Háblame de Amores como dividida en tres estadios, ¿no? Ese primer grupo de crónicas donde habla sobre sus viajes, sus encuentros, sus desencuentros también, y está muy marcada por el humor un poco, por la ironía también, ¿cierto? Hay otro grupo que son las crónicas ya un poco más de corte ácido, o sea, son más fuertes, ¿cierto? En donde habla, bueno, acerca de temas que fueron muy controversiales en Chile, como por ejemplo el tema que aún sigue vigente, la legalización del aborto, eh, las luchas sociales en plena dictadura, ¿no? Que fueron muy duras. Y hay otra serie de crónicas que son ya en donde él habla de un Chile post dictadura, ¿no? Que es en donde menciona que, por ejemplo, hay una crónica, a mí me gustó mucho,
que es una crónica en donde él dice, habla sobre el fútbol como la universidad de los pobres, ¿no? O sea, las clases más humildes de Chile no tienen otra opción sino los hombres, obviamente, entrar a las escuelas de fútbol, entrar al fútbol con la idea de poder por ahí tener una superación, ¿no? Porque la sola idea de entrar a una universidad, a un sistema educativo superior es muy caro. Y también, bueno, ahí se enmarca en todas las crónicas, está la crítica no solamente a la dictadura, sino a la implantación del modelo neoliberal, que fue durísimo. Obviamente empezó ahí, en Chile, este modelo que viene de la escuela de Chicago, ¿no? De los teóricos estadounidenses que la aplican en Chile a rajatabla y encuentran el laboratorio específico ahí para aplicarlo, ¿no? Con todos los costos que eso tuvo. Entonces, digamos que hablemos un poco entonces de esos tres grupos. Como lo digo, a mí me gustaron todas las crónicas, pero me gustan un poco más estas que tienen, en donde tocan los temas fuertes, ¿no? De legalización del aborto, hay unas en donde el incesto, son temas muy fuertes de la sociedad chilena, y él se atreve a abordarlas, ¿no? No sé si abordamos así y vamos conversándolas los, por estos temas, ¿no? Sí, a mí también me fascinan las primeras crónicas que hace del viaje, porque ahí también hay una mirada aguda también a esos paisajes eh, tal vez exteriores y latinoamericanos que él visitó todo el tiempo, ¿no? Y también me gusta porque también veo reflejada como mi cuerpo en la experiencia de Lemebel cuando retrata eh, el amor en las parejas, más que el amor, los encuentros sexuales y una crudeza también que tal vez yo lo miro desde fuera un poco, y es que Lemebel también critica eh, a los gays, no a los maricas, que él como él se concebía, sino a los gays, a la crítica de, por ejemplo, los blancos estadounidenses cuando viajó a San Francisco, por ejemplo, eh, y cómo esos amores en estos viajes también, por la crónica que me fascina también en la de Barranquilla, con Vallejo, eh, cómo esto también, aunque pareciera estar por fuera de lo visiblemente político, también está cargado de política, cómo asume el cuerpo las diversidades sexuales. Y también las travestis. Hay pocas crónicas aquí de travestis, pero el funeral de Candy, por ejemplo, que está como a la mitad del libro, eh, y toda esa, también ese ritmo que tiene el Lemebel, que no es gratuito, ¿no? Que también se debe a a lo que él veía en la comuna, en la población, ¿no? Entonces, qué lástima, pero adiós, la primera parte de estos viajes me parece fascinante porque esta mirada del Lemebel en los lugares que visitaba no es una mirada despolitizada de ninguna manera. Es una mirada que está siempre siendo crítica con su entorno y siendo crítica incluso con lo que él representa, porque no, no son voces, no son experiencias iguales las que viven
las disidencias sexuales están marcadas también por la pobreza, están marcadas también por el amor. Entonces, yo creo que estas posiciones que construye Lemebel desde su mirada también son esta forma de mostrarnos también una Latinoamérica, porque estas crónicas, Luna de Barranquilla que me hiciste sangrar, los 3 aeropuertos, compañera Camila, debes conocer a Camila, esta política que es bellísima. Recuerdo. Ella Es joven. claro, lideró ahora Camila Vallejo. Camila Vallejo. Y como también una mujer para la izquierda no debería ser visible, critica él, igual que un marica, pues es peligroso para la izquierda que una mujer sea visible, igual que un marica, ¿no? Porque están también como en un no lugar. Entonces todas estos tránsitos que hace Lemebel en esta primera parte dan cuenta también de eso, pues de su mirada, una excursión yanqui, por ejemplo, de estos países también que están civilizados, entre comillas, pero también tienen una frialdad que Lemebel retrata también con esta acidez, porque no es lo mismo un paisaje en Roma, por ejemplo, que los colores que están en Latinoamérica con toda la pobreza que hay aquí, pues. Yo no sé si, bueno, como para ir ahí focalizando un poco, hay muchísimos temas que él toca, ¿verdad? Pero me gustó muchísimo estas crónicas en donde lo pintan a él, o donde él mismo se pinta como un aventurero. Entonces está en Barranquilla, se encuentra con Fernando Vallejo, y ahí hay unas situaciones de comicidad ahí, porque bueno, lo invitan a esta feria de las artes, ¿verdad? Y finalmente termina con su efebo en el hotel, y bueno, y dedicado a la vida loca, exactamente. Entonces, como para ir, bueno, él obviamente era un aventurero, viajó, era un mochilero, era de transgredir fronteras de todo tipo, geográficas de todo tipo. Como cuáles serían los temas así que más nos han gustado. No sé, Nora, si tú crees. De estas primeras crónicas, primera parte del libro, me llama mucho la atención, o sea, porque uno entra, ¿cierto?, a la lectura y lo primero que se da cuenta es que este es un tipo de mundo, ¿sí? O sea, el recorrido por las ciudades que tú quieras y los países que tú quieras, entonces uno sabe, bueno, este hombre ha visto un montón y se hace de sus experiencias, de sus viajes y es la persona que es gracias a eso. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, uno, por ejemplo, en mi caso, si yo no he viajado tanto y empiezo a ver desde la vista de él, me abre un mundo inmenso. Otra parte que me gustó, esta crónica Roma Flor de Piel, me encantó. Me encantó cómo describe todos esos lugares, pero también esa mirada crítica y política que le da, ¿sí?, a cuando está, por ejemplo, en las ruinas. O sea, él no se va y piensa, ay, sí, qué lindo esto, qué bonito, sino esto es producto de una esclavización, ¿sí? ¿Qué pasó aquí antes de esto? Entonces es como un poco
Me recuerda, por ejemplo, cuando voy a Cartagena y estoy en las murallas, yo pienso es en los negros ahí sangrando, llorando y sufriendo. Eso es lo que a mí se me viene a la mente, o sea, no es tomarme la foto porque, ay, qué lindo, qué bacano, sino que, exacto, o sea, detrás de eso, así es. Exacto, detrás de eso hay un montón de historia y eso lo retrató él ahí en esa crónica y me fascinó. Pues eso quería compartirles de esa parte. Hay algo también súper interesante en eso que dices, que también es como, yo también lo pensé mucho, y es cuando él va como invitado, como disidencia sexual con unos gays a Lima, que van al Pachacamac, y todos, no, ninguno quería ir a ver las ruinas, y él estaba súper feliz de que fueran porque él ya las conocía, pero ellos querían como rumba, al Basile y no sé qué. Entonces hay una crítica como que hace Lemebel súper poderosa de los gays blancos, dice él, que están súper desinteresados por la historia, están como caminando por las ruinas de la historia, ¿no? Y también todas esas, cuando está en los aeropuertos también está señalando todo el tiempo eso, como de la mirada de los hombres gay blancos en relación a la historia misma. En esa Sobre crónica, eso yo quiero apuntar algo. en esa crónica era un congreso en el que estaban. Me gusta porque tiene la capacidad de criticar, de criticarse él, de hacer ironía sobre él, sobre las debilidades que él podía reconocer de él mismo, y eso le da licencia para hacerlo con el otro, ¿sí? Entonces, obviamente, después de reconocerlo, en esa crónica en particular sobre la visita que hacen unos gays, lesbianas, progres, dice él, me llamó mucho la atención porque además de que reafirma ese compromiso de hacer memoria, de aprovechar una edificación, unas ruinas, para remembrar, para aprender, para lo que tú decías, recordar qué pasó allí, y eso que hoy explotamos turísticamente no tuvo un origen muy humano, ¿sí? Muy justo. Entonces, esa me llamó la atención por la capacidad para cuestionar, ironizar y yo diría que sancionar esa actitud de su gremio, de su comunidad, ¿sí? Esas palabras que utiliza despectivas, que a uno le arrancan carcajadas, porque estas crónicas son amenas, son divertidas, pero al mismo tiempo te están mostrando esa fisura que hay en la sociedad, en esa comunidad, esa falta de profundidad, de visión, de sensibilidad. Entonces, estas crónicas te generan ese contraste de percepciones, de que te están divirtiendo, pero te están enseñando y te están haciendo cuestionar. Y qué grande este hombre que después de reconocer al otro, también se cuestiona, se critica, y eso le da licencia para cuestionar al otro, ¿sí? Aun cuando sea de su misma condición, aun cuando se reconozca tan diverso o tan de la periferia o tan pobre o tan gay o tan marica como él, ¿sí? Entonces esas palabras o sea, todo de esos horrendos colores, dijo el gay Blondie, accesado por la caminata. A lo lejos las grutas de Acaguasi, donde las princesas tejían el ajuar imperial, lucían totalmente reconstruidas, bellas en su majestuosa eternidad. Tanta vida ahí enterrada a la vista de un grupo de gays que se decían latinoamericanos y pobres, y no se emocionaban con aquel sagrado lugar. Y en esa crónica te está diciendo
¿Cómo puedes apostarle a un cambio, pedir que te miren, pedir progreso, definirte de progreso, si no miras al pasado, si no tienes memoria? Esa es contundente. Bueno, hay que recordar que Lemebel venía de los mapuches. Era descendiente de indígenas mapuches. Y sería bueno, así, muy corto. Nazaret, ya que estás acá, háblanos un poco de las luchas de los mapuches que hay en Chile. Yo cuando estaba en la Argentina recordé, o bueno, veía mucho que se estudiaba este grupo indígena porque ellos estaban en la frontera entre Chile y Argentina y cada vez más iban siendo desplazados hacia la parte argentina de esa frontera. Pero eran, o son, un grupo indígena bastante aguerrido, ha dado unas luchas muy fuertes en Chile por su reconocimiento y Lemebel lo reconocía, Lemebel lo resaltaba mucho. No sé si muy cortito podrías hablarnos sobre eso. Bueno, sí, en Chile existieron un montón de grupos indígenas. Sin embargo, los mapuches fueron el grupo indígena que tenía más resistencia. Ya esa resistencia llega hasta el día de hoy, donde muchas comunidades siguen existiendo en una región de mi país. Mi país es largo y flaco ya. Santiago está al centro y hacia el sur hay una región que se llama la región de la Araucanía, ahí donde la capital es Temuco. Ellos viven, aún tienen sus comunas. Pero la guerra, porque es una guerra que ellos llevan con el Estado chileno, continúa, ya que a ellos les expropiaron sus terrenos. Y bueno, mucho antes en una reforma agraria que existió, se le dan estos terrenos a latifundistas que no tenían nada que ver. Lo que pasa es que ahora ellos quieren recuperar sus terrenos y provocan mucha revolución y como se le dicen, tropel, cosas así, ya. Claro. Atacan mucho a los camiones también que van allá. Entonces el Estado chileno lo que hace ver hoy en día a la sociedad del 2022 es que el mapuche es un terrorista, ¿ya? Que el mapuche es un terrorista, que el mapuche está matando al ciudadano chileno del sur, que le tengamos miedo a los mapuches, cuando la historia no es así, o sea, las cosas no pasaron de esa manera. Sin embargo, se da espacio a los mapuches en mi país. Hace aproximadamente, no sé, 10 años se comienza a poner en mapudungún palabras en los hospitales, en las escuelas. Hoy en mi país se va a hacer una nueva constitución política y para eso se creó una convención constitucional de puros constituyentes que van a armar esto por votación popular. Y la primera presidenta de la Convención Constitucional de Chile fue una mapuche, una mujer mapuche. Y eso fue algo que a mí en lo personal me sacó lágrimas ya. O sea, es una mujer, es mapuche y además tiene 1000 profesiones, ¿ya? Entonces, de repente te hacen creer. Yo pienso que Lemebel, y quiero agregarlo ya como ahora, escribe, como decía Fran, desde el odio. O sea, él refleja toda la rabia que tiene el chileno, toda esa rabia que da el sentir que somos un experimento ya. Yo soy 100% neoliberal, yo nací en el 96. Entonces,
el sentir que somos un experimento, todo lo que escribe, en todo lo que he podido leer de él, yo siento la rabia que él tiene. Y ahora se refleja en esto, vamos avanzando, pero todavía no podemos avanzar porque todos tenemos la misma rabia por este sistema que nos oprime demasiado y que cambió nuestras mentes. Mi país está socialmente intervenido por esto, o sea, psicológicamente ha traído muchas consecuencias. Entonces eso, si bien se le da cabida, si bien valoramos a los mapuches, sigue como esta mentira, como la falsa democracia, como todas las mentiras que han venido como después de la dictadura y con el neoliberalismo en Chile, que ven a un país muy estable, una de las potencias de Latinoamérica hoy en día, cuando es un país sin dignidad, ya, donde el chileno no vive bien. Entonces, eso más o menos es lo que pasa con el mapuche y se refleja en todo lo que pasa en Chile, como lo cuenta Pedro. Eso me recuerda también esta crónica de ¿Dónde estabas tú?, Lemebel, es como una crítica a los medios de comunicación y a la gente pues de élite de Chile que dice pues que prácticamente en los 80 y 90 no pasó nada. Entonces él con mucha rabia dice, ¿dónde estabas tú? Que quemaban las guitarras, que mataban a la gente, que quemaban a la gente. Y eso porque yo también siento que Lemebel estaba en contra de las máscaras, de todas las máscaras de todas, sí, de la sociedad, de la gente, de la comunidad LGBTIQ+, también, de todas estas posiciones que también lo conflictuaban a él como un sujeto crítico que estaba mirando su entorno. Sí, y sobre todo se permea en todas las crónicas este tema, el tema de la implantación y de la imposición de un modelo económico que fue terrible, y en el cual ya prácticamente toda Latinoamérica está inmersa en eso, o sea, no es solo Chile. Yo creo que el neoliberalismo, la crítica al neoliberalismo es transversal a la mirada del Lemebel, y lo hace, como tú dices, con rabia. Eso también, la crítica a la religión, al fanatismo religioso, es muy recurrente en él, y obviamente lo hace de una forma directa, ácida, sin bálsamo, ¿verdad? Yo me imagino que para quienes se sienten aludidos, conservadores chilenos de la clase alta, esto debía ser insoportable, ¿verdad? Leer esas crónicas debían ser como ácido en la piel, porque deja al desnudo toda la farsa y la manipulación de la mayoría de la población. Eso también es recurrente. Pero mira que mi experiencia en las lecturas de Lemebel también me deja sentir su amor. Así como hay rabia, yo veo a un hombre profundamente comprometido y motivado por el amor hacia el otro, hacia ese otro que es como él, ¿sí? Incluso a los que no son como él. Y ese compromiso de denunciar, de decir esto no está bien, debe estar motivado, es por esa capacidad de querer cambiar el mundo a través de su mirada, de su posición crítica y firme. Entonces, yo de él rescato eso, la pasión, el amor, el compromiso social, la mirada que siempre hace al otro, a pesar de que en algunos momentos tú notas que
también está desesperanzado. Dice, esto no va a cambiar, esto va a permanecer así, pero yo sigo en la lucha, sigo diciendo, sigo señalando, poniendo el dedo en la llaga. Y ese estilo, no sé cómo se llama, desde el análisis literario que ustedes pueden hacer, pero eso es algo que permea también las crónicas, ¿sí? Una profunda pasión, un profundo compromiso, a pesar de esa pared, del sistema, de la estructura, de lo ya establecido y de que tú sientes que él piensa que las cosas no van a cambiar, pero él sigue insistiendo, señalando el pasado, señalando la memoria, señalando lo que puede ser mejor. Bueno, así como hay temas que a todos nos gustan, ¿cierto? De las crónicas, también hay temas que no nos gustaron. No sé si Nora tiene algún tema de las crónicas que no le... o que no fueron que... O los que están allá exactamente, de aquel lado, o Ilu, Caterine, que están escuchando. ¿Habrá algún tema que no les haya gustado de las crónicas de Pedro? Nora, no sé. Yo, que les haya incomodado, sí. Bueno, uno que está metido en esta, ya yo lo llamo minoría hetero, porque es así. Y uno, bueno, pero menos mal que es así, ¿no? Siempre hay algo como de incomodidad, ¿no? Con algunos de los temas y el abordaje que las... Catherine está ahí que quiere conversarnos. Adelante, Catherine. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, Catherine, ¿cómo estás? Pues, bien, querida. Bueno, respecto a los temas que él trató a lo largo del libro, no podría decir que no me hayan gustado, la verdad, sino que al contrario es la primera vez, me pareció, la primera vez que tengo este tipo de acercamiento a una literatura de este estilo. Siempre que leí crónicas me imaginé unas crónicas muy encasilladas, muy cuadriculadas, y estas me sacaron y me llevaron a un encuentro más cercano con ese tipo de lectura. Respecto a los temas en los que trabajó, fue una incomodidad, pero una incomodidad que me llamó la atención porque fue interpelarme con temas que normalmente desde nuestra educación, desde pequeños y todo eso nos han inculcado que son como tabú. Aunque bueno, hace mucho tiempo que ya he venido tocándolos, pero la manera en la que él lo expone, en la manera en la que él lo expresa, fue lo que me llamó más la atención. Hablar de temas como el aborto, hablar de temas como relaciones sexuales, o sea, toda la cantidad de cosas en las que él expresó. Me pasó mucho, igual que y le comentaba a Lina en algún momento, que como cuando leo a los japoneses. Es exponer un tema, pero no es una manera en la que tú te sientas como que es violenta la manera en la que te llega, no, sino todo lo contrario. Tiendes a acercarte y a ponerte muy en la perspectiva de él por la sensibilidad con la que trabaja cada uno de los temas, ¿sí? Por la sensibilidad con la que él le llega al lector y la manera en la que lo hace. En cada uno de las lecturas y de las crónicas me imaginé con mis amigos echando el cuento. Mira, imagínate que me pasó esto, así tal cosa, así tal cual me pasó con él. Fue muy, muy, muy curioso ese tipo de... Cuando lo estaba leyendo y me reía sola y Luis. Sí, las crónicas tienen esa capacidad de arrancarte carcajadas. De sensación, una montaña rusa impresionante con el libro, pero eso me gustó muchísimo. Sentí que estaba hablando con un amigo y estábamos hablando de viajes y estábamos hablando de política, estábamos hablando de miles de cosas y de temas que pueden ser incómodos, pero que a la vez es porque te interpelan más, no porque tengan que seguir siendo el tabú que nos han enseñado a hacer. Entonces eso me pareció muy chévere de los temas que trabajaron allí. Adelante, Frank.
eso que dice Caterina es súper interesante de las crónicas, que no son como las crónicas que conocimos, porque también la crítica ha dicho, y él en la entrevista dijo muchas veces, que Pedro Lemebel inaugura también como una forma de hacer crónica, que es como una mirada obviamente, de su experiencia y su realidad, pero es una mirada mucho más fresca y directa de escribir una crónica, no como tradicionalmente escribía un hombre una crónica, una crónica tradicional. Y también estoy de acuerdo con los temas, en tanto son directos y nos interpelan, ¿no? La parte de Quémame los ojos, por ejemplo, que es una parte muy sexual, erótica de hombres, y esta también, donde está puesta en un lugar que se puede difuminar también la moral, en tanto, en tanto que hace una mujer teniendo una relación incestuosa con su hijo, por ejemplo, cómo se dan las relaciones de hombres con otros hombres en estos lugares religiosos, ¿no? que también develan como el deseo desde el cuerpo, desde las diversidades sexuales, y que eso ocurre todo el tiempo y que eso también hay que ponerse sobre la mesa, ¿no? Entonces Lemebel lo pone de una manera directa, y puede incomodar en un momento, pero yo creo que es necesario hacerlo, y que por eso es que es tan importante hablar de Lemebel y la manera como Lemebel mira estos temas. Sí, al principio parece que a uno llega a incomodar, pero luego exactamente te pone a tambalear, pero luego va suavizándose uno en cuanto a sus prejuicios, digo yo, en este sentido. Y creo que el manejo del lenguaje es muy importante ahí. Pedro Lemebel lo hace de una manera magistral. Y entonces no te llega a incomodar, Nora. Sí, ahorita que estaban hablando de esos temas que de pronto llegaron a incomodar un poco, y es que en varias crónicas, de hecho en bastantes crónicas de las del libro, se habla del tema de la religión católica y de estos representantes de la religión católica, y cómo se meten, digamos, con hombres, con muchachos en los lugares que son como, sí, como, ¿cómo se llama eso? Seminarios, exactamente. Entonces, ese donde en la noche, cada vez que se apagaba la luz, una mano lo masturbaba, por ejemplo, y uno sabe de que estamos hablando de unos representantes de la Iglesia Católica, ¿cierto? O sea, es un tema bastante complejo, pero que al momento que lo vamos leyendo, incluso llegamos a sentir hasta empatía por esas personas y por esa situación que se está dando. También que él no habla de ese tema solamente desde la experiencia de él, sino desde otros, ¿cierto? O sea, a mí me pareció demasiado curiosa la crónica esta donde él va en el carro y el conductor súper serio ahí, no quería hablar y nada, y de pronto ve, y como que ve que como es gay, va y le echa el cuento, ¿cierto? Entonces le cuenta como que no, y me pasó esto y esto, y fue, o sea, a mí me pareció súper chévere el hecho de que también él lo haga desde la posición de otro, desde la experiencia de otro. Ay, eso me recuerda a esta crónica también del casado. Luego que se casan y le dice que lo acompaña a su casa a revisar regalos, no sé qué, y termina como comiéndose con el man. Sí. También como esa institución del matrimonio, cómo se dibuja también ahí tan falsa e hipócrita, ¿no? Porque luego él va y ve y se besa con su amada allá. Súper loco eso. Pero, bueno, a mí me encantaron esas crónicas también por el
el afán de velar, ¿no? La hipocresía de las sociedades latinoamericanas. Yo no diría solamente de Chile, de todas las sociedades latinoamericanas, y sobre todo de los prejuicios religiosos, sexuales, de raza, que nosotros los latinoamericanos todavía estamos muy metidos en ello, y que yo creería que el modelo económico y político lo que hizo fue acrecentarlos mucho más, ¿no? A mí me quedó faltando un poco más de esas experiencias de resistencia a través del arte, de sus colectivos. No sé, Fran, si de pronto en otro libro, en otra colección de crónicas, él le dedique más a estos performances, a lo que hacían en plena dictadura para ponerle unas bolsas de dinero a una estatua y teñir el agua de una fuente con arena roja, o colgar piernas hechas de medias veladas en un árbol, que hacían en 2 minutos, 3 minutos, porque era el tiempo que ya tenían medido, que duraba mientras ellos instalaban y llegaba la policía, ¿verdad? Y cómo tenían que dispersarse para que no los agarraran. De esas crónicas que me encantaron, hay poco allí en Háblame de Amores, sí, y me quedé con unas ganas de conocer más de estas experiencias, estas formas de resistencia a través del arte. Es algo que también rescato de Pedro, de cómo él, a través del arte, del humanismo, logra aguantar la represión, ¿sí? Cómo también ese trabajo colectivo, ¿no? Ese colegaje con su partido o con ese colectivo inicial, no recuerdo el nombre, no, con el que ellos montaron las piernas falsas, tiñeron en el agua, ese fue previo a las yeguas del Apocalipsis, fue su primer colectivo de resistencia. Esos detalles de cómo hacían para coordinar a través de teléfonos humanos prácticamente la información de modo, tiempo y lugar, y lo hacían el mismo día, arriesgándolo todo, arriesgando su vida, porque lo hacían en plena dictadura. Entonces eso también me da cuenta de la valentía de este hombre, ¿sí? De lo aguerrido que era, de lo tremendo que era para ayudar a hacer conciencia. Y él dice también, porque finalmente esto aliviaba mi vida, ¿sí? Era una forma también de sobrellevar la represión. Ahí cuando hablas de lo valiente, un chiquitico así, la crónica donde ya tenían todo armado, todo montado, pero resulta que a último momento no, y se echaron para atrás. Y entonces los únicos que fueron 2 maricas que dijeron, nosotros sí, vamos y la hacemos. O sea, a pesar de todo, a pesar de lo que se venga, me recordó esa crónica ahora lo que estabas diciendo. Sí, eso que dice Lina también, esta parte, la política del arte relámpago, que está hilada como por el coordinador cultural, esas 3 crónicas que están seguidas. Claro, y algo que él mismo resalta mucho en esas crónicas es la capacidad de sus crónicas para hacer memoria, porque también es una memoria difusa, porque no tiene como hechos exactos. Él dice, me acuerdo que hicimos esto, que llegaban los pacos y no sé qué, pasaba esto, pero él insiste en estas crónicas en especificar que las escribe para hacer memoria también de lo que pasó, porque no había cámaras como las hay ahora, que no había internet. Y además eso no le registraban, o sea, no le tomaban fotos, ni era una noticia en el periódico, ni en la radio, ni nada, o sea, porque la represión, la policía debía hacer de cuentas de que no había pasado nada, hacía borrón y cuenta nueva.
Claro, era relámpago. No Era, podía haber ningún registro escrito, nada, o sea, todo era... Y le apostaban, eran Memoria unos oral. cuantos ciudadanos que pudieran verlo. Y que pudieran querer cambiar después las cosas, como él quería hacerlo. Eso es muy sí, importante. sí, entonces esa característica él mismo atribuye y la crítica que también atribuye a sus crónicas es también esa capacidad de hacer memoria. Y como estamos hablando de crónicas también que eh, son de la realidad misma, no es ficción, cosas que le pasaban, que tenían que vivir cotidianamente en su época de dictadura impresionante, ¿no? Bueno, Hay más de esto. exactamente, esa era la pregunta que yo iba a hacerle. En realidad hay otra obra de crónicas que es como Loco Afán, y ahí salen como otras más, pero tampoco muchas, ¿verdad? Sin embargo, sí hay mucho registro como prohibido. Yo recuerdo uno cuando Lemebel se quema. No sé si ustedes lo han visto, que se tira por unas escaleras. Eso lo encuentro muy fantástico. Y bueno, todas las intervenciones que él hace, más allá de hablar en sí de sus colectivos, siento que su obra igual tiene un carácter profundamente educativo ya, como una educación informal que él quiere expresar acá, porque como decía Alina, él expresa un profundo amor por el prójimo para que se empodere, ¿verdad? Y salga y haga lo mismo que él hace. Entonces yo todas las veces que he tenido la oportunidad de leerlo, siento que aprendo un montón. Aprendo mucho, como decía Nora, así como de los viajes, que él te cuenta un mundo, te abre como las puertas y te invita a hacer lo mismo que él hace. Como que la manera en que uno lo lee y él parece ser tan feliz expresando como esa rabia, uno quiere hacer como lo mismo, ¿cierto? Como latinoamericano, digo, no solo como chilena. Como que uno dice, wow, me gustaría hablar como él, pensar como él, un día despertar y ya, vamos a hacer esta revolución. Claro. Entonces lo encuentro profundamente educativo también, muy educativo. Sobre eso precisamente, Nazaret, en el sistema educativo chileno se conserva la memoria de Pedro Lemebel, o sea, se enseña, No, es que la verdad el sistema educativo chileno, bueno, volviendo a lo mismo que somos el primer país neoliberal y todo, la educación está muy intervenida. Ya hay muy poca cultura y muy poco espacio para el arte en la educación, tanto primaria, secundaria, y las personas que tienen la oportunidad de estar en la universidad, no todas las universidades tienen memorias así, como, bueno, a mí quizás sí me tocó estar en una ya, pero la memoria de Pedro, a ver, el chileno tiene muy poca cultura. Después de la dictadura se volvió un país con muy poco arte y muy poca cultura y muy poca identidad cultural, ¿ya? Entonces son espacios donde ahora se está levantando esto. Las feministas están levantando esto. El estallido social que hubo el 18 de octubre del 2019 es el reflejo de lo que educó Pedro Lemebel en sus libros, o también otros revolucionarios chilenos. Entonces, pero no, en la escuela formal no hay cabida para esto. Sin embargo, sí existen un montón de escuelas populares que sí tienen este mismo enfoque, como de educar a la comunidad para luego ya revelarnos como otros autores también que hablan como de la educación popular, ¿cierto? Y como que se pegan más a eso. Pero la educación formal, nada. Es muy sexista la educación todavía también en mi país, como en Colombia aún. O sea, es muy sexista. No van a ponerse a hablar de un autor que sea parte de la diversidad. No. Y también es muy cristiano aún, como Colombia también. O sea, imagínense que sería como la misma escena. ¿Se imaginan que en la escuela están pasando un autor como Lemebel? No, en Chile tampoco va a pasar, todavía. Muy cristiano, todavía, y muy mermada la cultura que puede obtener el pobre, ¿ya? Como que el impuesto al libro es el más caro, que la educación hasta ahí nomás, o sea, ojalá no pienses mucho porque no nos conviene, porque este sistema no funciona si el pueblo piensa. Entonces, claro que lo ocultan bajo la alfombra.
Me imagino que también el mismo sistema educativo prioriza, por ejemplo, ciertos programas académicos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es la realidad de toda Latinoamérica, incluso. No es solamente la de Chile, sino la de toda Latinoamérica. Vámonos ahora sí al aspecto del lenguaje, que yo creería, Frank, que es excelso, pues es un goce leerse a Pedro Lemebel, sobre todo en ese último grupo de crónicas, todas pues, pero ese último grupo de crónicas me parece muy interesante porque hay crónicas bellísimas como esa de la visita que nunca pudo hacerle a la esposa de Salvador Allende, ¿no? Y habla de esa señora con una gran efusividad, una gran emoción, una dulzura. Y asimismo también hay otras en donde habla sobre estos encuentros vía internet, en fin, ¿sí? En un Chile que se estaba abriendo a eso, ¿sí? Entonces, hablemos un poco del lenguaje. A mí me fascina el lenguaje de las crónicas de Lemebel también por esta afinidad que tenía él también con el dialecto del chileno, con el dialecto, con la importancia que él le dio a poner la voz también de ellos en sus crónicas. Entonces eso también creo que configura todos sus paisajes, que también es muy cargado, tiene un ritmo también que yo diría, porque de su propia voz, pues él lo ha dicho, es también urbano, él se concibe como un sujeto urbano, tiene como todo el ritmo de un Santiago que está corriendo todo el tiempo, un Santiago que está que es de asfalto también, ¿no? Más que un paisaje natural y amazónico, que también lo hace en esta primera crónica, cuando esa agudeza que tiene mirando ese paisaje y atravesando esta gran fuente de agua, ¿no? Pero yo resaltaría, primero que todo, esta cercanía que tiene Lemebel con la voz del pueblo. Pienso, por ejemplo, en esta crónica también, que creo que la que más modismos chilenos tiene, es el funeral de Candy, que tiene... donde están los nombres, pero también está todo el tiempo... es como si estuviera contando un chisme, ¿no? Como si un chileno estuviera contándole un chisme a otro chileno, que todos esos modismos, y nosotros, pues yo creo que tengo una cercanía porque también pude estar en Santiago, pero eso no quiere decir que tampoco otro lo puede entender, porque si algo tiene también Lemebel en su lenguaje es ser también universal. Igual se hace entender, claro. Claro, se hace entender. A pesar de los modismos, creo que todos lo entendemos. Quizás si yo hablara y dijera lo mismo, no lo van a entender, pero al leerlo como él lo explica, sí se puede entender un idioma más universal. A pesar de, como dice Fran, hay esta crónica como llena de modismos, se logra entender, porque si el chileno habla con mucho modismo, sobre todo el chileno, o sea, yo soy santiaguina sector sur igual que Pedro Lemebel, entonces como que hablamos totalmente diferente, hasta un santiaguino del oriente ya, que son como la gente que tiene plata. Pero sí, o sea, él hace que uno pueda comprender y que se sienta casi un chileno escuchando eso, yo creo, como entendiendo todo. Sí. El lenguaje que utiliza es tan cercano al común, y bueno, si había algún término que no me era familiar porque no es de acá, uno lo saca de contexto fácil, es muy fácil.
yo rescato del lenguaje el humor, porque como lo decía en mi intervención anterior, puede estar tratando el tema más difícil, duro, está intentando rescatar una memoria, pero lo hace con humor. Me encantaron las crónicas en donde él simplemente se recrea recordando la anécdota, como la de la gorda que se encontró en una fiesta clandestina que coincidía con el Festival de Viña del Mar, y entonces, bueno, la gorda en realidad es un gay, ¿sí? Que se le pega a él y a una amiga de él, escapando de la policía, porque la policía llega y encuentra la fiesta y hacen allanamiento y ellos logran escapar trepando paredes y la gorda se les pega. Entonces ellos no podrían trepar una pared y la gorda sí. Entonces, entonces la gorda les ponía una butaca para que ellos pudieran alcanzar, y cuando llegaban y no encontraban por dónde seguir avanzando, la gorda se escabullía, y entonces él viene diciendo: bendita gorda, santa gorda, y tú vas de carcajada en carcajada leyendo la crónica hasta que la gorda ya no puede más y se queda atascada y los hace rezagarse, y entonces él empieza a criticar a la gorda. Esta gorda, maldita gorda, le dice. Entonces eso es muy, muy chistoso. La del pelo, como él devela que se deshace de su peluca, enterarnos allí que él sufría de calvicie y que intentó hacerse un implante y no pudo pagar la cuenta del implante y se da la escapada con la amiga. En fin, entonces se queda con la peluca y le está haciendo felacio a un novio, y el novio emocionado lo agarra de la peluca y le queda la peluca en la mano, y el novio se espanta y él queda así como sorprendido. Entonces son escenas, son realmente episodios que te dan cuenta del poder de Pedro Lemebel, del poder de el humor, de ese lenguaje que a través del humor suavizaba lo más duro, ¿sí? Porque en esa crónica de la peluca también está contando cuánto le dolió la partida de su madre. Entonces, imagínate, eso lo rescato muchísimo yo. Claro, porque además el cabello era muy importante para él. Y empieza a notar que se le empieza a caer el cabello. Y él, como buen mapuche, no puede soportar que se le esté cayendo el cabello, que todo el mundo... o sea, él desciende de un linaje con un cabello frondoso, azabache, hermoso, ¿verdad? Que él lo tenía en los inicios, cuando estaba con las yeguas del Apocalipsis y demás, y él no puede soportar eso. Es decir, eso era, para él era muy, muy duro ver cómo se le caía el cabello a pedazos, ¿no? Entonces vemos que es un Pedro Lemebel muy, muy diverso todo sentido, ¿no? En el sentido de la escritura, en el sentido de la político, eh, en el sentido también de la diversidad sexual. Eh, Creería yo que su lectura es supremamente, diría yo también, una lectura obligada para todos nosotros que queremos acercarnos a ese otro, ¿no? Al otro. Sobre todo, por ejemplo, nosotros los que vivimos acá en la provincia, en Colombia, ¿no? Un país como Chile, católico, apostólico, romano, supremamente elitista, excluyente, y que estas voces en la literatura
y sobre todo en nuestro sistema educativo, bueno, que ojalá ahí estén, ¿no? Pero obviamente todavía nos falta muchísimo para eso. El mismo Chile todavía están en esa discusión. Ustedes tienen una voz y no sé si haya otras voces detrás de Pedro o del mismo calibre o de un calibre mayor que el de Pedro. Ojalá que sí. Pero acá en Colombia, por ejemplo, yo no identifico un escritor que transgreda como Pedro, que decida ser ácido para develar, para descoser lo que está mal cocido, ¿sí? ¿Ustedes tienen otros referentes parecidos a Pedro? En la línea de Pedro, ¿nos podrías contar de ellos, Nazaret? En lo personal, desde la literatura no podría como destacar como a nadie que yo conozca así como Pedro ya, como un chileno. Pero sí hay otros artistas que sí se destacan como él, por ejemplo, el caso del vocalista de Los Prisioneros. Jorge González podría ser una voz muy parecida a la que tenía Pedro, ya que era muy valiente en tiempo de dictadura. Y como tú decías, yo siento que lo que nos pasó, siendo un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, lo que pasó en el 73 con la dictadura de Pinochet marcó un antes y un después de mi país. O sea, tanto para bien como para mal. O sea, esas voces comenzaron a escucharse y nunca más dejaron de escucharse. Eso fue lo que llevó al 2019 a reventar de nuevo, ¿ya? Porque yo creo que la gente que lo pasa más mal es la gente que se para más rápido o la gente que se para más fuerte, más valiente. Y yo siento que el pueblo chileno de izquierda o el poblador o el de las comunas sí lo pasó muy mal. Entonces la gente se levanta de una manera diferente. Es cierto lo que tú dices. Yo encuentro que en Colombia también se quieren hacer cambios, también el joven universitario, que es lo mejor que tienen nuestros países en estos momentos, también quiere hacerlo, pero le falta rabia. Le falta más rabia, o sea, todos los cambios vienen del caos y creo que Lemebel, así como con dulzura como lo expresa, yo por eso digo que él refleja esa rabia que tenemos todos por dentro. Entonces como que siento que al colombiano todavía le falta rabia ya, todavía quiere pertenecer a la parte que vive bien y no ayudar a la parte que vive mal, que es lo que sí le pasa al chileno hoy en día. No a todos, claro, pero a la mayoría de clase media baja, o sea, y que somos mucho más que los elitistas. Entonces yo creo que ahí está el punto. Les falta un poco más de rabia. ¿Y tú crees que liderazgo también? En mi caso yo pienso que el liderazgo, Lemebel era un líder con boca. Claro, eso también, o sea, personas que digan, sí se puede. Sí, nos hace falta. Diego. Bueno, yo creo también que aquí en Colombia lo que pasa es que nos han enseñado de alguna manera que aquellas personas que tienen una posición social, económica o de ostentosidad son gente a la que uno tiene que de cierta manera como tenerle cierto grado de respeto o de veneración. Aparte, la cultura, televisión, cine nos han hecho de cierto modo a la gente menos capacitada culturalmente nos han enseñado o más bien nos han impuesto casi una adoración, diría yo, por la cultura mafiosa, por la cultura de que a mí me parece inaudito que haya gente que cargue en una camiseta o en la moto, en el carro, una calcomanía de Pablo Escobar, como diciendo, pues, teniéndolo como de referente, o sea, hemos tenido políticos mafiosos a los que todavía seguimos y a los que todavía
hay gente entregándoles el poder, siguiendo votando cada 4 años, siguiéndoles ahí mismo porque fue el que dijo el mafioso que nos gobernó tanto tiempo. Entonces yo creo que también ha sido parte de como que la diferencialidad entre lo que es la cultura chilena y la cultura colombiana es eso. De pronto el chileno tiene más valor por la otra gente que está abajo, y de pronto nosotros no, estamos siempre pendientes de qué manera podemos tener el dinero fácil. Al colombiano por lo general no les gusta bueno, el colombiano es muy laborioso. Yo diría que el colombiano es un experto en la subsistencia y en la sobrevivencia, pero en general a mucha gente no le gusta trabajar, o tenemos los ojos tan vendados que estamos pendientes de fútbol, estamos pendientes de salir a tomar todos los fines de semana, de qué manera nos podemos ir a emborrachar todos los viernes, los sábados, y salir de pronto, tomarme una foto en un carro así se ha prestado para que montar las redes sociales y digan yo tengo o yo puedo, soy parte de pronto de esa otra gente que de pronto sí tiene los medios, y somos eso, somos apariencia. Entonces nos ha faltado sí un poco de empatía con nosotros mismos, con nosotros como cultura, y nos ha sobrado ocio, nos ha sobrado miedo. Como le decía también, venimos de una cultura pues que hablar mucho a veces es peligroso. Vinimos de una época de paramilitarismo donde mataban al profesor, donde lo metían en bolsas negras, y bueno, pues de esa época a esta lo único que han cambiado de pronto son los nombres o la manera como se han ocultado, tapado las cosas, disfrazado con otros nombres, pero seguimos viviendo en épocas de paramilitarismo, de violencia, de la muerte por un peso, de la intolerancia, y eso nos está jodiendo bastante como sociedad. Yo creo que también tiene que ver como con el sistema neoliberal y el momento en que llegó acá ya. Porque socioculturalmente nuestras mentes allá ya pasaron por eso que dices tú, o por lo menos yo que tengo 25 años, siento que mis papás, por ejemplo, cuando después de dictadura se le ofrece el dinero, ya el que toda la gente empieza como a pensar que si no entra al sistema se va a quedar afuera, abajo, y que ya no va a hacer nada. Eso como que ya nos pasó, como que ahora estamos como en un momento donde nos estamos dando cuenta que a pesar de querer todos eso, o sea, en Chile hay mucho universitario hoy en día, la mayoría, pero no hay trabajo, o sea, como que todos quisimos entrar en esa competencia porque inconscientemente uno va a esa, pero ya. Nos detuvimos cuando nos dimos cuenta que esta competencia no nos estaba llevando a nada bueno, a nada, o sea, ni siquiera podíamos tener acceso a nada. Entonces, ya cuando la gente se dio cuenta que el ser rico no era tan fácil, ni tan agradable, ni tan... O sea, había que matar a uno para subir el otro, o sea, no... Y ahí la gente empezó a estar en otra etapa, yo creo, del sistema socioeconómico que existe. Entonces yo creo que igual eso es lo que nos hace que hayamos como explotado antes, porque empezó primero. Pero yo creo que acá, si esto sigue, va a pasar, porque la gente se va a empezar a dar cuenta que ya, bueno, ya ahora todos tenemos plata. ¿Y ahora qué? Y no, o sea, la dignidad, la humanidad. Y no vas a llegar a tener una valoración social de ninguna manera, aunque tú te endeudes, aunque tengas todo. Siempre vas a ser ellos. Y ellos siempre van a ser ellos. Y ya. Y ahí la gente empieza a reaccionar y empieza a exigir. O sea, yo me saco la mierda, como diría Lemebel, y no consigo nada. Y sigo acá. Entonces eso empieza como a dar vuelta en la cabeza cuando uno ya creía que la competencia era el camino. O guayando la yuca, como dice Rita Indiana en sus entrevistas, ¿no? O sea, acá nos estamos partiendo el lomo precisamente para poder darle una mejor educación a nuestros hijos, ¿verdad? Una educación en un colegio privado que es supremamente caro, y después
tienes que pensar en que la universidad donde va a ir, pues si quieres que el chico se ubique, ya no era como antes que nosotros, por ejemplo, la generación mía, estudiaba en universidad pública. O sea, yo vengo del sistema público. Entonces mi mamá, que fue profesora, mi papá, que es profesor, nos dijeron a nosotros, los hijos, nos dijeron, ustedes tienen que estudiar en universidad pública, porque son las mejores. ¿Sí? Hoy día no. Hoy día el joven, el niño, entonces ya nosotros tenemos que pensar quiere ir a una buena educación, pues tiene que ir a una universidad privada. Las universidades privadas son impagables, o sea, para un colombiano no se puede, a menos de que seas un colombiano de los pocos que hay que pueda pagar una universidad privada. Entonces, eso es lo que pasa con el modelo neoliberal que critica Pedro Lemebel, claro, como lo dijo Nazaret, es que allá en Chile fue donde empezó, porque ahí fue donde empezó todo el laboratorio, ¿sí? Justo con la dictadura o con el derrocamiento de Allende y la ascensión al poder de Pinochet. Pero Lemebel aún así tampoco es como tan trágico, ¿no? Yo creo que ese tono humorístico, irónico, cómico a veces también le da a uno esa pildorita de suavidad, ¿no? Como le daba él para aguantar. Y siento yo que como para educar, siento que, como comentaba antes, que es algo muy educativo, yo siento que él también habla de esa manera para educar a la población que le interesa. Porque o si no hablaría de una manera mucho más académica, como quizá hoy día podemos estar conversando todos nosotros acá, pero él le da ese grado de, yo creo que todos me entiendan y que todos entiendan que hay un problema con la diversidad, que hay un problema con la dictadura. Y eso lo hace una educación muy, muy popular, sus libros. Y lo confirma Nazaret el hecho de que por muchos años leyó sus crónicas por la radio. ¿Y quiénes escuchan la radio? Y esa cadena radial, si no era el pueblo. Entonces, eso que tú planteas se ratifica con el oficio que él tenía de locutor, leyendo sus crónicas para el pueblo. Eso también es muy valioso de la vida del Lemebel. Hay muchas cosas más sobre que podríamos decir de Lemebel, ¿no, Frank? Y Nazaret, yo creo que nos quedaría otra serie de programas para hablar de él. Preguntémosle a Ilu a ver si puede agregar algo o si le interesan otras obras de Pedro también. Está, por ejemplo, Loco Afán, Tengo Miedo Torero, que es la novela de él. Sí, genial. Ilu, ¿estás por ahí? Hola, Ilu. Ilu se ha ido. Bueno, por mi parte sí, yo sí quiero seguir leyendo a Pedro Lemebel. Allí tengo ya tengo Loco Afán, tengo Los Incontables. Me hace falta Tengo Miedo Torero. Y quiero Adiós Mariquita Linda también. Sí, me contó Frank que no pudiste traerle libros de Pedro. ¿Por qué? Bueno, yo conocí a Fran cuando estuve acá, ¿verdad? Entonces teníamos todo muy programado y yo le iba a traer un montón de cosas. Entonces yo quería darle un regalo que él no iba a saber y todo, que le quería dar todos los libros de Lemebel falsos, pero todos ya, todos los que le faltaban. Entonces yo estaba haciendo un montón de vueltas y mi mamá fue como la encargada de salir a recorrer, a buscar los libros. Y me decía que no podía creer que en este país no hubiese libros, ni siquiera pirateados de Lemebel, en el centro de Santiago, en todas partes. Y quedamos como, wow, ¿por qué?
Y bueno, y ahora estamos en trámites de que encontramos como una persona que es la persona que como que los hace y como que los vamos a mandar todo. ¿Pero esto por qué? ¿Porque hubo una demanda a No, partir de las protestas, no sé, o sea, las elecciones? no sé qué pensar en verdad. No sé qué pensar porque el país está con, como tú dices, con un gobierno de izquierda recién salido. Y además este candidato lo Em, nombraba, lo citaba. Claro, la verdad es que en eso no nos quedamos tan al desigual con Colombia. O sea, si ellos quieren desaparecer algo, lo van a desaparecer. Si ellos piensan que no hay que leer al MBL, no se va a leer al MBL. Entonces quizás puede ser que, claro, que libros de izquierda no están circulando. ¿Qué sabe uno? O sea, uno a veces cree que eso no pasa, pero eso pasa. Entonces, no sé, no los pudimos encontrar. Y ahora ya estamos a la espera que ver si los mandan. Sería súper bueno que los pudieran mandar. A ver, yo te cuento la experiencia como librería acá. Conseguir los libros del club de lectura tampoco fue fácil. Lebebel en Colombia es apenas empezado a leer. Y el tiraje o el número de unidades para Colombia, tengo entendido por el agente, fue modesto. Entonces, bueno, lo empezaron a leer en el centro. Recuerdo que el año pasado o el 2019 en Señal Colombia transmitieron un documental de él y yo creo que la coyuntura de las protestas sociales, estudiantiles, luego la reforma o el intento de reforma tributaria hizo que se mirara los libros o se mirara a Pedro Lemebel sobre todo por los estudiantes. Y me creerás que en este momento no hay títulos de Pedro Lemebel originales. Están esperando una reimpresión para volver a dotar las librerías. Estos libros que llegaron al club de lectura los logramos conseguir sacándolos de inventarios de librerías. Eso lo puede hacer la editorial. Entonces, no era que estuvieran allí a la mano. Entonces, fue una gestión que hizo la editorial por una petición, digamos, especial de Libro Tinto, cuando justificamos que era el autor escogido para un club de lectura que estaban enmarcado en un proyecto del Ministerio de Cultura. Eso creo que también ayudó a que la editorial pudiera gestionar. Y la obra escogida inicialmente era Tengo miedo torero. Y nosotros pedimos solo 12 unidades y me dijeron no, solamente te puedo mandar una. La que está disponible en esa cantidad es Háblame de Amores. Y por eso nos decidimos por Háblame de Amores. Esa es la experiencia con la circulación de Pedro Lemebel aquí en Colombia. Yo creo que en la Argentina también pasa, en la Argentina, o también puede ser, circula mucho, yo creo que de manera por correo, digital, circula también. Digitalizadas sí hay una que otra, pero no es tan... No, se consigue difícil un libro del MBL, es cierto. Se consigue difícil. Hasta la película que tiene ahora tampoco es tan fácil de encontrar. Muy buena. Esa era la que queríamos leer para Esa novela es icónica. Esa novela es maravillosa, yo creo. Ay, no la quiero. Sí. Bueno, vamos entonces ya finalizando el club de lectura sobre Pedro Lemebel. Obviamente nos quedan muchísimas cosas más por hablar. Por ejemplo, su papel en el arte y la literatura chilenas, la labor que él cumplió, incluso también humanitaria, porque él estuvo en
en varios movimientos de defensa de los derechos humanos, de búsqueda de personas. O sea, hay tantos temas ahí que nos quedan, claro, los movimientos diversos. ¿Cómo se pone del lado de la mujer y de la reivindicación de la mujer también? El tema, claro, en temas claves como el aborto, la legalización del aborto. No, Lemebel es un autor muy comprometido, es el autor comprometido latinoamericano, además que se distancia de los del boom, ¿no? De la figura emblemática de Chile es José Donoso, ¿sí? Por lo menos a nosotros los profesores de literatura latinoamericana, cuando vamos a ver el boom latinoamericano, José Donoso es el que tiene ahí el sitial, ¿cierto? Pero no, ya uno sabe que si uno quiere ver darle otra vuelta a eso, tiene que ir dejándose de José Donoso y del boom latinoamericano y empezar precisamente con estos autores. Bueno, así finalizamos el club de lectura y finalizamos también esta línea de Me encuentro leyendo la diversidad. Muchas gracias a Fran y a Nazaret que aquí nos acompañaron, porque hablar sobre Chile, yo pienso que es hablar un poco también sobre Colombia, pero también es hablar sobre Latinoamérica en todo sentido, ¿no? Y claro, con la gran diferencia de que en Chile ocurre primero todo, ¿no? Como el inicio ahí, el experimento, macabro experimento del modelo neoliberal. Entonces, bueno, muchas gracias a Fran, a Nazaret. No, muchas gracias a Libro Tinto también por posibilitar esta lectura de leer la diversidad. Yo creo, estuve muy feliz trabajando con ustedes. Siento que es súper necesario en una ciudad como ustedes y como esta, y que esta librería tenga como este compromiso también por leer la diversidad, por leernos también. Yo creo que es un gran paso para entendernos también en esta sociedad tan compleja. Entonces, ojalá muchas personas más puedan leer a Lemebel, ojalá muchas personas podemos seguir conversando sobre la diversidad, ojalá. Sí, yo creo que necesitamos cada vez más abrir espacios y que lo haga la librería Libro Tinto. Pues a mí me emociona mucho, en verdad. Bueno, agradecer también el espacio. Me gustó mucho poder contribuir desde mi parte como chilena, ya. Y además, algo que me gustaría decir, que más allá de lo político, de lo hermoso, de cómo romanticemos a Lemebel, creo que una de las cosas que más me gusta es que es marica y lo dice y la gente lo empieza a entender. Y para mí eso es una de las cosas más importantes de esta autora, a pesar del legado político. El que él pueda exponer tan abiertamente que es marica y que existe el marica y que el marica es inteligente, y que el marica igual puede viajar y que el marica igual puede escribir un libro, eso para mí es lo más importante de él. Y que claro, y los invito a todos también a comprender que el marica ya existe y que el mundo ya cambió y hay que también abrirse a la diversidad y como que sea como el propósito de este alineamiento de diversidad. Bueno, de eso se trata, ¿no? Lemebel era un maestro también, un profesor, fue profesor de artes y de historia del arte, en fin. Entonces, con esta línea que hemos inaugurado, ojalá y vengan más líneas como esta que podamos desarrollar acá en la librería Libro Tinto. Y también, bueno, se nos viene el club de lectura me encuentro leyendo Mi Feminidad. Y bueno, Lina aquí nos puede dar una pequeñísima introducción. Pues
Bueno, más que introducción es invitación al próximo viernes, este viernes 21. Vamos a estar haciendo un live, Luisfer y yo, donde vamos a hablar sobre esas claves para leer la narrativa de Toni Morrison, un poco sobre su vida y obra también, cuáles son sus ejes temáticos y que sea como ese abreboca para la conversación final, que es sobre su obra Beloved. Entonces, cordialmente invitado a seguir las redes del Libro Tinto, ahí está toda la programación, y seguir este canal de YouTube donde queda esta memoria de estos bellos clubes que hemos iniciado en estas líneas. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Nazaret, Fran. Muchas gracias a ustedes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.